Buenos días para Colombia, buenas tardes para España. Hoy tenemos la oportunidad de tener en esta conferencia a Javier Jove, fundador del Club de los Viernes de España, el 31 de diciembre del 2014, cuando en Asturias, con un grupo reducido de amigos de 4 personas, fundó el Club de los Viernes. Sin Asturias, una comunidad autónoma que es el símbolo de la libertad de la península ibérica. Cuando el 28 de mayo del año 722, en la Cova Dominica, don Pelayo, con un reducido grupo de soldados aproximadamente de unos 300 hombres provenientes del País Vasco, Cantabria, Gallego y de la propia Asturias, logró derrotar al ejército musulmán comandados por Alcama, que aproximadamente tenía unos 20.000 hombres. El Club de los Viernes es un símbolo de libertad, un símbolo de liberalismo puro que busca que se garanticen los derechos individuales de las personas y de la propiedad privada. Muy buenas tardes, estimado Javier. Bienvenido al Club de los Viernes de Colombia. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días a todos los colombianos. Como bien comentaba antes de iniciar la entrevista, a mí bueno, me resulta especialmente emotivo y me alegra especialmente el saber bueno, pues que el Club de los Viernes ha arrancado en Colombia, un país con el que tengo vínculos familiares porque pues bueno, mis padres emigraron en los años 60 a Hispanoamérica, se instalaron y vivieron y dieron a luz a un hermano mío en Colombia. Con posterioridad se mudaron a Ecuador y bueno, y luego ya regresaron y yo ya nací de vuelta de regreso de mis padres a España. Pero de alguna manera, digamos, ese periplo familiar por tierras de Hispanoamérica, por tierras colombianas y por tierras ecuatorianas, pues siempre en nuestra familia pues, ha generado ese lazo de cariño, de afecto y de hermanamiento con nuestros hermanos colombianos. Así que desde aquí, pues bueno, el hecho de que el club haya arrancado allá, pues para mí personalmente es un motivo de alegría importante, ¿no? Nunca Me, dijimos o nunca pensamos que podríamos haber llegado tan lejos, que desde un sitio recóndito y montañoso como es Asturias, pues iniciáramos esa expansión que ha llegado pues, prácticamente a todos los confines de España y que haya saltado el charco pues, a multitud de países de Hispanoamérica, pues como sois vosotros recientemente incorporados, o como pueden ser los compañeros de Argentina, de México, de Uruguay, de Chile. Así que para mí, pues muy feliz y muy contento de estar aquí, poder compartir, aunque sea en la distancia, pues estos momentos y este pequeño encuentro digital. Javier, para nosotros es un gran honor poder contar con su experiencia, además que es colega mío, o sea, abogado, pero que no ejerce la profesión, porque se dedica a la alta dirección de empresas, de juntas directivas de empresas. Pero en el tema quiero que nos cuente cómo surgió esa idea de crear el Club de los Viernes, especialmente en Asturias. Me comentaba que habían iniciado 4 personas y hoy veo que somos miles que integramos este club. Cuéntenos cómo fue ese Bueno, crecimiento. nosotros nos alarmó mucho el fenómeno Podemos. Me imagino que más o menos seguís de cerca o tenéis alguna referencia de lo que es la política española y vimos con suma preocupación pues, que en España emergiera con fuerza un partido político de claras inspiraciones bolivarianas, chavistas, y vimos que, digamos, esos postulados, que es un neocomunismo travestido, vestido con nuevos ropajes, pero que en definitiva es la misma ideología totalitaria de siempre que se reinventa y una y otra vez, y vimos pues realmente asustados que Podemos podría o tenía alternativas de poder llegar a tocar poder y por lo tanto pues sufrir un proceso de involución institucional y democrática y evidentemente económica, pues como se ha venido sufriendo especialmente en Venezuela en estas últimas décadas, ¿no?
pensábamos que era el momento de intentar hacer algo, de articular una resistencia civil frente a este proyecto totalitario, y pensamos que había que hacer algo, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente hoy no hace falta disponer de grandes recursos ni de grandes medios para hacer alzar la voz y conseguir que tu voz pues llegue a mucha gente, ¿no? Afortunadamente estamos en la época de las redes sociales y todos los entornos digitales, y entonces apostamos desde el principio pues, por visibilizar y transmitir un mensaje distinto a la sociedad española a través de una plataforma o de una organización como era el Club de los Viernes, ¿no? Nosotros pensábamos, cuando emergió el fenómeno Podemos, que emergió como consecuencia de la crisis financiera o la crisis económica, que los propios políticos nos metieron en ella a través de la politización del sistema bancario, a través de las cajas de ahorros en España, y frente a quienes postulaban que la solución venía por más Estado, por más impuestos y por más intervención regulatoria, pues nosotros pensábamos que precisamente la solución no podía traerla a aquellos que nos trajeron la crisis. Es decir, que la solución no venía por más política y por más intervención, sino que la solución la teníamos que aportar la sociedad civil a través de pues, nuestras interacciones voluntarias en el día a día, ¿no? Y que la solución no era más política, sino menos política, y no más políticos, sino menos políticos. Y de ahí nació un poco el proyecto de fundar el Club de los Viernes, que siempre digo que bueno, es un proyecto que nosotros nunca pensamos que iba a tener el éxito o la expansión de la que goza a día de hoy, que lo empezamos 4 personas, y cuando hablo de 4 personas hablo de 1, 2, 3 y 4, no es una frase hecha, sino que es literal, tal y como sucedió, y que pues al final un grupo reducido de personas motivadas y con las ideas claras, pues es capaz de dar mucha guerra, de plantear la batalla de las ideas y de conseguir pues, hacerse un hueco y conseguir pues, trasladar a la sociedad unas recetas o un modelo de sociedad distinta de la que nos imponen pues, a través de la política o a través de los medios de comunicación masivos y demás. Este proyecto, pues eso, lo iniciamos 4 personas. En primer lugar, conseguimos mucha visibilidad a través de nuestra cuenta de Twitter, que era una cuenta de Twitter muy irreverente, muy rupturista, muy llamativa, muy fresca. Y conseguimos o organizamos el primer evento en Oviedo con la presencia de Daniel Lacalle. Además, ese acto lo hicimos en Asturias. Asturias, para aquellos que lo conocéis, no lo conocéis, pues es una región muy montañosa, muy verde, muy lluviosa, Y el día que lo organizamos era un día de julio, un viernes por la tarde, un día extraordinario de sol, de verano en Asturias, de esos de los que hay pocos, y nosotros dijimos, no va a venir nadie, porque para 4 días buenos que hacen Asturias, 4 días de verano, pues un viernes por la tarde no va a venir ni el tato. Y Pero para nuestra sorpresa, pues el acto fue un éxito de público arrollador, pues cerca de 300 personas con el salón de actos abarrotado durante más de 4 horas, con un ambiente enfervorizado de gente joven. Y a partir de ahí, digamos que empezamos a creernos la posibilidad de que esto podía llegar pues hasta donde hoy ha llegado. Al poco tiempo de aquel primer acto público, aquel primer evento, lanzamos también un hashtag que era el socialismo es pobreza en Twitter. Ya sabéis que Twitter pues, es una red social hasta hace bien poco dominada pues, por gente de izquierdas, y conseguimos que dicho hashtag fuese trending topic mundial. Y en gran parte por el impulso que tuvo desde España, pero también porque, digamos, a ese hashtag se sumaron pues, usuarios o perfiles de Twitter de toda Hispanoamérica, y se consiguió que ese hashtag pues, fuese trending topic mundial. Esto llamó la atención de algunos medios de comunicación convencionales, nos llamaron enseguida de una televisión, pues conseguimos una entrevista, bajé yo a Madrid a hacer la entrevista, y a partir de ahí, digamos que todo fue un poco rodado y todo fue creciendo hasta el punto en el que hoy pues, nos encontramos, ¿no? Que podemos decir pues, que somos la organización quizás pues, más activa, desde luego, en redes sociales, más fresca, que aporta más vitalidad
y que ha sido capaz de permear en sectores en los que hasta ahora pues no estaba, ¿no? En España, por ejemplo, siempre hubo cierta tradición liberal, desde la transición o incluso antes de la transición, y había pequeños grupos liberales, pero eran grupos liberales un poco quizás demasiado elitistas, quizás demasiado académicos, demasiado ligados a grandes entornos universitarios, de catedráticos, de sectores económicos, digamos, elevados, pero nunca el liberalismo había sido capaz de premiar en la sociedad a niveles normales, ¿no? Nosotros lo que teníamos, la obsesión era de plantear un liberalismo más popular, ¿no? Un liberalismo más de calle, y al que se pudieran sumar personas sin necesidad de tener una trayectoria profesional exitosa, sino por recurrir a un liberalismo, digamos, más intuitivo, que no requiera de tanta o de un desarrollo académico o un pensamiento muy elaborado, ¿no? Nosotros pensamos que al final el liberalismo es algo que sale de dentro y que es conforme a la naturaleza humana y que por lo tanto pues uno puede ser liberal sin necesidad de tener detrás ningún doctorado ni ningún honoris causa, ¿no? Y esa digamos que ha sido la línea que hemos seguido, combinándolo todo, combinando redes sociales, combinando actos académicos, actos populares, presencia en medios de comunicación e intentar pues llegar al máximo de personas y que nuestro público pues vaya ampliándose y que las ideas pues vayan permeando en la sociedad. Eso digamos es el objetivo y el recorrido que hemos tenido en estos ya 5 años largos de vida. Javier, ¿qué evolución ha experimentado el club desde su creación? ¿Cuál ha sido esa evolución que ha tenido durante Sí, esta época? Hace 4 años que fue fundado el club de los viernes en sí. Asturias. Fue un Pues 31 de como diciembre, precisamente. un 31 de diciembre de 2014. Empezamos así porque, bueno, era una fecha que era fácil de señalar, un día de Nochevieja, fin de año, y así cuando lo mirásemos retrospectivamente, no es lo mismo haber nacido en diciembre de 2014 que en enero de 2015. Parece como que tienes un año más de antigüedad, aunque solo sea por la diferencia de un día, ¿no? Entonces arrancamos la web y arrancamos la cuenta de Twitter un 31 de diciembre de 2014. Inicialmente, pues un núcleo duro en Asturias, pero enseguida, digamos, el crecimiento fue exponencial. Tuvimos un éxito muy importante y conseguimos que cantidad de gente se interesara por nosotros, que contactara por nosotros a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, y eso nos animó a ese crecimiento, ¿no? Y a facilitar también clonando o copiando de alguna manera los métodos del enemigo. En Podemos crecía esa formación de corte chavista, de corte bolivariana, a través de lo que ellos llamaban los círculos. Y nosotros pensamos un poco en un modelo similar, en ir creando células a nivel local, dándoles mucha autonomía y, digamos, nosotros desde la plataforma nacional, pues darles soporte, darles apoyo, precisamente para que ellos pudieran desarrollar actividad. Porque al final siempre hemos pensado que el Club de los Viernes es eso, es una herramienta eh, para que aquellas personas que comparten una determinada serie de ideas, pues que puedan llevarlas a cabo y dar vía o dar cauce a iniciativas individuales para proyectarlas y que tengan un recorrido mayor del que creza Ana en León, pues en Valladolid, en Madrid, en Pamplona, en Barcelona, en Sevilla. Y digamos que fue un crecimiento totalmente inorgánico y fue a demanda de la gente que contactaba con nosotros y que mostraba interés en el proyecto, ¿no? Yo me acuerdo siempre, recuerdo que una de las primeras personas que contactó con nosotros era una persona de Jaén. Jaén es una provincia en Andalucía, es una provincia eminentemente agrícola, agraria, con un gran peso el sector olivarero y del sector del aceite, pero bueno, es una provincia de España pues como que tiene muy poco peso específico, ¿no? Entonces me acuerdo que contactó una persona y nos dijo, bueno, es que yo creo que debo ser el único liberal de Jaén.
Y dije, no, espera, porque nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue crear una base de datos de personas que habían mostrado interés en el Club de los Viernes. Entonces ya disponíamos desde el principio de una base de datos muy importante de personas y lo que la utilizamos fue para ayudar a la gente de una misma localidad a que se conociera, a que se pusieran en contacto y que pudieran lanzar el proyecto del Club de los Viernes, ¿no? Entonces, cuando esta persona de Jaén me dijo, no, es que yo debo ser el único liberal de todo Jaén. Y dije, pues no, porque mira, en la base de datos que tenemos hay otras 7 personas de Jaén. Entonces, mira, el primer paso es, vamos a ayudaros a que podáis contactar entre vosotros, que os conozcáis y a partir de ahí podáis desarrollar e iniciar actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa labor de ser capaces de poner en contacto y de ayudar a personas que tienen una misma sintonía y una misma manera de pensar a conocerse y que de esa manera puedan acabar desarrollándose proyectos e iniciativas, es una de las cosas que a nosotros pues, más ilusión nos hizo. Y eso es lo que ha permitido pues, ese pequeño crecimiento de células muy autónomas, muy independientes, a las que nosotros les damos todo el soporte de asesoramiento, incluso de medios económicos y de difusión que tiene el club por la disposición de estas personas que se encuentran desparramadas por cualquier localidad. A día de hoy, el efecto de capitalidad hace que prácticamente todas las iniciativas culturales, de movilización social, de activismo, pivoten o se desarrollen geográficamente en la capital del país correspondiente. Y en el caso de España es cierto que había algunas asociaciones liberales, pero todas estaban centradas en Madrid. El efecto capitalidad y prácticamente toda la labor o toda la actividad cultural se desarrollaba en Madrid. Y en provincias, pues no había nada, no había estructura, no había capacidad de permear y de capilarizar en, en otras localidades. Y lo que el club lo que ha servido es precisamente pues, para facilitar que en localidades pequeñas o medianas o en pequeñas capitales de provincia, pues pueda haber gente o células o grupos de personas que trabajan en la misma dirección y que desarrollan pues también actividad, ¿no? Entonces yo creo que esa capitalidad, esa autonomía que hemos dado para que la gente se organice y nosotros darle soporte y permitir que surjan iniciativas más allá de Madrid, en nuestro caso, pues yo creo que ha sido clave también en el éxito del club. ¿Cuáles son los principios principales en los que se fundamenta el Club de los Viernes? Sí, el club de los viernes, ahora no sé si me estáis viendo o no, no sé Sí, si... Sí, vale. sí, acá lo El club de estamos los viendo. viernes siempre hemos defendido nosotros un liberalismo de amplio espectro. También hay determinadas organizaciones que son muy dogmáticas, que son muy cerradas en su manera de entender el liberalismo, de que se convierten en pequeñas religiones, en pequeñas sectas de creyentes, en las que tienen, digamos, unos postulados muy fijos y muy eh, cerrados. Y nosotros siempre defendimos que al final no puede uno encerrarse tanto, ni ser tan dogmático, ni pretender tener la razón en todo o con unos posicionamientos férreos en cualquier ámbito, ¿no? Nosotros pensamos que al final, y siempre decimos lo mismo, si tú piensas que el Estado ha llegado demasiado lejos y que los políticos acumulan demasiado poder y que cada vez hay más limitaciones para que tú puedas desarrollar tu proyecto vital en libertad, bienvenido al club. Y a partir de ahí, cualquier persona que incluso no etiquetándose de liberal, pero que crea un poco o que tenga esta sensación de que a día de hoy las libertades individuales están siendo permanentemente constreñidas por el poder político, pues ya está. Te puedes llamar liberal o no te puedes llamar liberal, seas anarcocapitalista, seas liberal conservador, seas liberal clásico, seas objetivista. O sea, al final, yo creo que lo que se trata es de lograr un mínimo común denominador a las personas que con la adscripción que sea a cada una de las distintas escuelas que dentro del liberalismo hay, pues coincidamos en eso, ¿no? Y coincidamos en que estamos en un punto en el que lo importante es ir avanzando y ir recuperando espacios de libertad. Y a lo mejor en unos temas podemos llegar juntos de la mano hasta un cierto punto
Y cuando lleguemos a un punto determinado, pues habrá quien piense que eso ya es suficiente, pues perfecto. Pero la cuestión es que desde donde estamos hoy en día hasta la situación óptima, pues hay un largo recorrido que transitar, ¿no? Y hay un recorrido que podemos transitar con muchísima gente que no necesariamente tengan que ser de una escuela determinada o tengan que incluso catalogarse como liberales. Entonces, desde ese punto de vista, defendemos un liberalismo amplio, un liberalismo en el que mucha gente pueda sentirse identificada, pero que, bueno, gira en torno a dos o tres pilares básicos, que es evidentemente la defensa del derecho de propiedad, la defensa de la vida y la defensa de un Estado limitado, de un Estado pequeño, que sea un Estado fuerte, pero pequeño, o sea, que sea capaz de realmente desarrollar su actividad sin ocupar los espacios que corresponden a la sociedad civil y que corresponden a la iniciativa privada y al ámbito particular de las personas, ¿no? Entonces, en eso nosotros sí hacemos un gran esfuerzo por tratar de no ser dogmáticos, de tratar de incorporar a personas que compartan al menos estas ideas básicas y eso es un poco, yo creo que también parte del éxito del Club de los Viernes, que no caemos en el dogmatismo de a lo mejor de otras organizaciones que son excesivamente doctrinarias, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales retos y objetivos del día a día del club de los viernes? ¿Cuál es el principal, a dónde vamos a llegar? Sí, bueno, al final es continuar un poco con la labor que venimos desarrollando. La idea es conseguir que el mensaje llegue a la sociedad. Por eso nosotros insistimos mucho en la necesidad de que todo lo que hagamos llegue hacia afuera. Es decir, si nos quedamos en las catacumbas de los iniciados, si nos dedicamos exclusivamente a montar reuniones, encuentros entre gente que ya es liberal y que se reconoce como liberal, eso podrá ser muy terapéutico y nos podremos desahogar mucho. Y digamos que, bueno, pues para consolarnos los unos a los otros puede ser muy reconfortante, pero lo cierto es que es poco útil para transformar la sociedad. Entonces, de ahí nuestra énfasis en conseguir que el mensaje cale y utilizar cualquier plataforma o cualquier medio de difusión que permita que nuestras ideas lleguen al mayor público posible. De ahí que intentemos, a medida de lo posible, entrar en los medios de comunicación convencionales, tener presencia en programas de televisión, en programas de radio, en prensa escrita, en prensa digital y, evidentemente, en redes sociales. Y esa es nuestra, nuestra idea. Ir creciendo en tamaño. También nos hemos dado cuenta que tener una organización de estas características, que de inicio era una organización 100% de voluntariado, pues te vas dando cuenta que al final para desarrollar grandes proyectos o para mantener la continuidad del proyecto a largo plazo necesitas recursos, necesitas dinero. Al final, mantener una estructura de voluntariado de manera indefinida no es viable, la gente acaba cansando, la gente acaba pues aburriéndose o acaba no viendo resultados y por ahí también últimamente estamos muy centrados en tratar de buscar recursos que permitan, digamos, la continuidad de la actividad del club pues a largo plazo, ¿no? Que no sea, digamos, que no viva del arreón o del impulso inicial de 3 o 4 personas que tienen una ilusión y una iniciativa, sino que el club sea algo más que un proyecto personalista y que para eso hace falta cierta estabilidad financiera y para eso hace falta pues, tener unos recursos mínimos que te permitan continuar la actividad y progresivamente tratar de ir profesionalizando algunos roles o algunas de las funciones que de inicio venían desarrollando voluntarios, ¿no? O sea, que por un lado, esos son los dos grandes retos, conseguir y seguir creciendo y seguir impactando en la sociedad. Y segundo, pues el conseguir, digamos, recursos financieros que permitan progresivamente ir profesionalizando algunas de los roles, algunas de las funciones y de las tareas que exige
una organización ya del tamaño y de la potencia del Club de los Viernes, ¿no? Porque detrás, digamos, de todo lo que es, pues hay muchísimo trabajo y muchísimas horas de dedicación de personas en temas de informática. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la Sí, ya estoy. situación actual de España? ¿Cómo lo ve Bueno, usted como fundador del Club de los Viernes frente al nuevo gobierno de Sánchez y Iglesias? ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, estamos muy preocupados porque el Club de los Viernes, como dije en principio, salió como, o lo montamos como reacción al fenómeno de Podemos, ante la llegada de esta formación de corte chavista. Entonces, inicialmente se consiguió frenar la entrada de Podemos en el gobierno, pero el problema es que ya están aquí. El problema es que ya están aquí, ya están en labores de gobierno y el problema es que además, no ya solo eso, sino que desafortunadamente ha coincidido con la llegada de la pandemia del coronavirus chino. Y yo, por lo que veo, hay quienes tienen la intención de utilizar la pandemia como un atajo hacia el comunismo. A día de hoy, la situación de estado de alarma ha hecho que el gobierno disponga de los mayores poderes que ningún gobierno haya tenido en España desde la época de Franco, en el que no hay ningún control parlamentario sobre la acción de gobierno, en el que el gobierno, que es un gobierno integrado por una coalición de Partido Socialista, el Partido Comunista y Podemos, que son chavistas, o sea, tenemos un gobierno de socialistas, comunistas y chavistas, pero no solo tenemos un gobierno de esas características o formado por ese, nosotros lo llamamos el trichavito, sino que además es un gobierno que está a día de hoy dispone de los poderes excepcionales que le otorga el estado de alarma. Y ahí hay la tentación, y ahí está empujando Podemos para adoptar una serie de medidas de corte eminentemente chavista, de intervención total de la actividad económica, de incautación de empresas, de nacionalización de banca, nacionalización de sectores energéticos, expropiación de la propiedad privada. Es decir, esta situación tan dramática de la pandemia les ha dado un poder que jamás hubieran soñado tener. Y a día de hoy tienen, digamos, todos los resortes legales para implantar su proyecto político, ¿no? Y a mí esto me preocupa mucho, porque si ya contar con un gobierno de estas características en una situación de normalidad institucional y normalidad democrática, pues constituye un peligro real. En la actualidad, con los poderes excepcionales que se les ha otorgado, el poder que ellos disponen es absoluto. Y esta gente no tiene ningún remilgo ni tiene ninguna contención. Y yo, pues bueno, estoy muy preocupado por ello. Estoy muy preocupado porque no sé muy bien cómo vamos a salir desde un punto de vista económico de esta situación y desde un punto de vista institucional tampoco. Y la fortaleza institucional de las democracias es la que realmente sirve de pilar de sostén del funcionamiento de la democracia. Pero a día de hoy, digamos que el virus ha acabado, digamos, con la fortaleza institucional, la arquitectura institucional de España. Con lo cual podemos vernos sometidos a un proceso de involución y de regresión en términos de libertades individuales y libertades políticas. Por lo tanto, yo estoy sumamente preocupado. Eh, ¿Cre- eh, ¿Cree usted que en la actual crisis del coronavirus afecta la economía tanto de España como del mundo entero? Sí, sí, no. El impacto en la economía
está siendo brutal y lo va a ser aún más. Es decir, esto no es una reacción de las bolsas y de los mercados frente a un rumor o frente a un evento. El balance de las empresas está afectando a las cuentas públicas y el desaguisado va a ser brutal. O sea, prácticamente todo el tejido productivo español está paralizado. Está paralizado, pero además está subsidiado. Y esa combinación de parálisis de los sectores productivos con un creciente subsidio de la sociedad es una bomba de relojería. Yo no sé, además hay que tener presente que España a día de hoy, pues la deuda pública es del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, España ahora mismo se encuentra en una situación que va a tener dificultad para acceder a los mercados para financiar estas necesidades actuales ahora de endeudamiento para hacer frente a todo el gasto público que viene como consecuencia de un estado del bienestar tremendamente generoso y en el que pues no va a haber fondos públicos para sostener y para garantizar los ingresos de la población. Ayer se publicaban los datos de paro de España y en un mes hay 900.000 parados más. Estos 900.000 parados más son cifras todavía muy provisionales y esconden otro dato, y es que hay otros 2 millones de autónomos que no son trabajadores por cuenta ajena, que también están en una situación real de paro y que nos han contabilizado muchos trabajadores todavía que están en situación de suspensión de su contrato de trabajo porque la burocracia no ha sido capaz de gestionar o de tramitar o de dar salida a todos los expedientes de regulación de empleo que está habiendo en las últimas semanas. Es decir, España se va a poner en un incremento pues efectivo de 3 millones de personas en el desempleo más. Y esto no hay sistema que lo soporte. No hay sistema que lo soporte. ¿Cuáles son las recetas básicas que necesitamos en América Latina para experimentar un mayor desarrollo? Ya que usted tuvo la oportunidad de conocer algo de Colombia y especialmente Sí. Bogotá, donde nació su hermano. Bueno, al final, afortunadamente, todo está inventado y todos sabemos cuáles son las sociedades que progresan y las que no, las sociedades que son exitosas y las que no. Tenemos que buscar referentes de los países que lo hacen bien y que realmente son capaces de garantizar las libertades individuales y y una calidad eh, de acceso a los recursos pues razonable, ¿no? Entonces, al final, es simplemente copiar las recetas que funcionan. Fundamental, un sistema institucional fuerte, cohesionado y con un sistema de poderes en la que exista una real separación de poderes, que exista un poder judicial independiente, que exista un legislativo independiente, que existan, bueno, en definitiva, pues toda una arquitectura institucional que posibilite la vida en sociedad en términos de funcionamiento democrático. Y a partir de ahí, pues es necesario un retraimiento, yo creo, de la política en la vida económica y en la vida social. Creo que los estados lo que deben de es marcar unas reglas del juego que sean claras, pero no interferir en el desarrollo del juego. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es, en definitiva, el Estado es como el árbitro en un partido de fútbol. Y en ocasiones tenemos comprobado que cuando acaba un partido de fútbol, de quien más se habla es del árbitro. O sea, el protagonista del partido no han sido los jugadores de un equipo o de otro, sino que ha sido el árbitro. Y el árbitro se instituye en protagonista del partido. ¿Y qué es lo que pasa cuando el árbitro se constituye en protagonista del partido? Que no hay espectáculo, que no hay fútbol, porque el árbitro permanentemente interrumpe el juego, permanentemente pita faltas, no deja desarrollar el espectáculo y no permite que los profesionales desarrollen todo su potencial deportivo, ¿no?
Pues al final el Estado tiene que ser un buen árbitro. Un buen árbitro es aquel que acaba el partido y nadie habla del árbitro. O sea, que el árbitro no ha interferido y no ha molestado y ha permitido pues, que los jugadores den el máximo de sí mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser. Tenemos que tener, el Estado tiene que estar para intervenir cuando es necesario, en supuestos muy claros, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber transparencia, tiene que haber un marco regulatorio que no sea abrumador, tiene que haber unas reglas claras del juego, tiene que conseguirse una continuación en el tiempo del marco regulatorio, del marco normativo. No podemos estar cambiando leyes todos los días, no podemos hacer un infierno normativo y burocrático y una telaraña legislativa que impida a los agentes económicos desarrollar todo su potencial de generación de riqueza. Necesitamos pequeñito pero operativo, que no sobrecargue sobre las espaldas de los contribuyentes pues un exceso de impuestos y en definitiva, pues como decía antes, pues es que realmente ya está todo inventado y simplemente tenemos que mirar a aquellas sociedades que son exitosas y que lo están haciendo bien. Y al final, pues el Estado tiene que ser una institución que permita o que se dedique básicamente a garantizar el respeto al derecho de propiedad y a la vida de las personas. Y a partir de ahí dejar que la sociedad civil se articule y desarrolle y pueda pues eso, desarrollarse con total normalidad y con las menores interferencias posibles. Sabiendo que es cierto que en ocasiones el Estado ha de actuar, pero también es cierto que en muchas ocasiones el crecimiento de los estados de bienestar a los volúmenes o a los tamaños que tenemos en Europa pues son insostenibles, que la verdadera solidaridad es la que sale del desprendimiento voluntario de lo que es propio y no de la extracción coactiva de los recursos de terceros para destinarlos allá donde los políticos consideran. Y bueno, yo creo que a grandes líneas pues es eso. Pero básicamente en Hispanoamérica lo fundamental es conseguir unas instituciones independientes, consolidadas y una arquitectura institucional que evite pues, involuciones de tipo democráticas o involuciones o regresiones como las que se han sufrido en Venezuela en estos últimos años, como parece que está también sucediendo en Chile y, bueno, y en otros países. Colombia, bueno, pues de momento parece que aguanta los embates, aunque tampoco estoy yo muy al tanto ahora mismo de la política colombiana, pero yo creo que los esfuerzos también de Venezuela, que está intentando por todos los medios acabar de actuar como el coronavirus, e intentar infectar las sociedades que más o menos iban funcionando bien en el cono suramericano, pues ahí es una amenaza importante. Y vosotros, pues que sois vecinos de ellos, pues me imagino que la situación pues se hace sumamente difícil. ¿Qué te hace sentir el hecho de que el Club de los Viernes, que tuvo su inicio en Asturias, hoy ha crecido tanto que se ha expandido a toda España, también a varios países como Colombia, México, Venezuela, Argentina, Chile y otros países? Incluso ya se está trabajando para que se cree el Club de los Viernes en Estados Unidos. ¿Qué te hace sentir esa felicidad? Bueno, pues la verdad es que es impresionante. Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos. Y además también ten en cuenta que el Club de los Viernes nació en Asturias. Asturias, aparte de por lo que pueda ser conocida, evidentemente, por allí donde se inició la Reconquista, donde está Covadonga, digamos, donde están los mitos fundacionales de España, también es una región tremendamente de izquierdas. Es una región que ha sido gobernada siempre, salvo un muy pequeño intervalo desde la restauración de la democracia en España, por el Partido Socialista, con un peso muy importante de las empresas industriales del sector público, con un peso muy importante de los sindicatos, unos sindicatos de clase muy virulentos, y quizás precisamente por esas condiciones, digamos, de saber lo que es el socialismo, pues quizás por eso el Club de los Viernes también nació en Asturias, ¿no? Quizás también eso forja un carácter, ¿no? Los que estamos
aguantando en un entorno hostil y estamos rodeados de socialismo, pues quizás eso nos animó precisamente a empezar este maravilloso proyecto. Y el saber, pues bueno, pues que se ha extendido por toda España y prácticamente por casi todos los países de habla hispana, y Estados Unidos entre ellos, pues para nosotros es un motivo tremendo de alegría. Incluso además me hacía especialmente también ilusión porque tuvimos en un momento determinado una célula que arrancó en Guinea Ecuatorial, que también es una nación de habla hispana, y al final, bueno, esa célula no llegó a consolidarse y no llegó a tener continuidad, pero realmente es muy bonito. Yo creo que a día de hoy somos la organización de corte liberal más influyente en español. No podemos olvidar que el español pues, es la segunda lengua más hablada como lengua materna del mundo, tan solo después del chino. La lengua, digamos, la segunda más usada es el inglés, pero como lengua materna es el español, la segunda más hablada del mundo. Y por lo tanto, digamos que la potencia o la importancia de que una organización como el Club Los Viernes pues tenga una herramienta de difusión como es la segunda lengua más hablada del mundo, pues yo creo que eso nos hace, primero, estar muy orgullosos y segundo, pues confiar en que realmente podamos ser útiles a que la sociedad, que a día de hoy está tan globalizada, pues las ideas que más o menos defendemos puedan llegar prácticamente a todos los rincones del planeta. Acá hemos llegado al fin de la conferencia, pero quiero darle la oportunidad a algunos integrantes del Club de los Viernes de Colombia para que puedan elevarle preguntas a nuestro invitado y fundador o piedra angular del Club de los Viernes. Entonces, tiene la palabra a Jaime Fonseca. No lo escuchamos. No, Jaime, no te oímos. ¿Allí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Es que hemos tenido muchos problemas de audio para poder acompañarlos. Un honor y un placer saludarlos a todos, Javier, a cada uno de los integrantes. Gracias, David, por esta invitación. A Ana, a todos los que hemos interactuado, muy agradecidos desde Bogotá, Colombia, y aquí trabajando en varios de nuestros departamentos continuamente en diferentes áreas. Nosotros tenemos una inquietud, o por lo menos en el grupo que hablamos con relación con el Club del Viernes, hay una inquietud tremenda, Javier, que tenemos porque encontramos una contraposición en relación, me refiero a Colombia, David me corrige si me equivoco, pero nosotros estamos en un estado, estamos en la República de Colombia, ¿no? Aquí hablamos de defender la democracia, pero aquí vivimos en la República de Colombia. Y yo soy un estudioso de la cosa política colombiana y tenemos una situación muy clara, y es que desde antes incluso de lo que llamamos el Frente Nacional, que empezó en el 64, antes de esto y muy, muy claramente posterior con Alfonso López Miquelsen, es el Partido Liberal quien ha abierto las puertas para que ingresen todos los grupos comunistas a esta patria. De hecho, o sea, es una cosa absurda, ¿cierto? No pareciera que fuera en defensa de las ideas liberales, sino que el Partido Liberal no solamente protegió a los grupos de izquierda, abriendo todos estos espacios comunistas, después nos permitieron que ellos mismos, nombrando a N cantidad de funcionarios públicos de izquierda, el grupo liberal es el que siempre ha dominado la política en Colombia. Sí. Álvaro Uribe viene del grupo liberal, es un liberal absolutamente de izquierda, ¿cierto? Sí. Yo trabajé personalmente con él y entonces conozco lo que estoy diciendo a fondo. Bueno, si tú ves, Pastrana también se mueve con el grupo Clinton, con los grupos de izquierda internacional. Sí. Entonces nosotros nos quedamos en la inquietud de cómo hacer para cambiar esta perspectiva y poderle dar el enfoque correcto a este tema político. Muchas gracias. Uno de los grandes problemas que tenemos, que lo comentaba yo antes con Alcibiades, es que la palabra liberal es una palabra polisémica y que además, en función del entorno cultural en el que la utilices, pues significa para definir unas determinadas ideas, unas determinadas concepciones u otras, ¿no?
Entonces, eso ya nos hace jugar un poco en desventaja, porque al final liberal, que es liberal, depende en qué entorno hable, significa una cosa o significa otra. Al final lo que importa no son las etiquetas, sino lo que subyace o las ideas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, nosotros hablamos que España vive bajo el paradigma de la corrección política y de la hegemonía de la socialdemocracia. Y nosotros lo que aspiramos es que algún día, digamos, esa hegemonía sea del pensamiento liberal. Y digo esto porque, por ejemplo, si tú coges los casos de Australia y Nueva Zelanda, especialmente Nueva Zelanda, las mayores políticas liberalizadoras de Nueva Zelanda no las hizo el Partido Conservador, las hizo el Partido Liberal, que son los que son nominalmente socialdemócratas. Sin embargo, al margen de las etiquetas y de la denominación del partido, las medidas más liberalizadoras las hizo el Partido Laborista. O sea que al final lo que importa, o sea, yo siempre digo que en España tiene difícil encaje, difícil entrar a un partido liberal, porque España no es una sociedad liberal. Entonces no puede haber un partido de ideas liberales en una sociedad que no es liberal. Entonces, primero, la sociedad tendrá que ser liberal y los políticos, que al final lo único que quieren es mantenerse en el poder, pues harán lo que la sociedad les demande. Si la sociedad actualmente lo que está demandando es un mayor intervencionismo del Estado y que el Estado le soluciona la vida y la gente está dispuesta a sacrificar su libertad a cambio de una pequeña paguita o a cambio de un subsidio del Estado para malvivir, pues los partidos liberales lo vamos a tener, o los partidos liberales lo van a tener muy mal, no va a haber liberales. Si en algún momento la gente lo que va a demandar es mayor libertad individual, es que el Estado no se meta en sus vidas, que les dejen tranquilos, ¿y qué tal? Pues los políticos reaccionarán y entonces propondrán medidas liberales, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es tratar de influir en la sociedad civil, influir en la gente de a pie y hacerles ver que sus vidas serán mucho mejores si los gobiernos dejan de entrometerse en ellas, ¿no? Entonces, tiene que haber un caldo cultivo cultural y sociológico que propicie a la largo o a medio plazo un cambio político. Yo creo que esa es la gran cuestión. Y al final, por lo que, como bien dices tú, en la derecha sociológica, pues, y aquí en España lo hemos padecido mucho, el gran problema es que los políticos de la derecha sociológica no tienen agallas, les cuesta ir en contra de los medios de comunicación masivos y al final lo que están buscando no es imponer o aplicar el programa electoral para el que le votó la gente, sino intentar hacerse perdonar por los medios de izquierdas. Y entonces, pues ahí es un gran drama, ¿no? Un gran problema. Ahora tiene... No hay varitas mágicas, no hay bolas de cristal, no hay soluciones milagrosas, sino es pues seguir con nuestra labor de apostolado, no queda otra. Tiene la palabra Anedir Rodríguez, nuestra periodista integrante del Club de los Viernes Colombia. Buenos días, buenas tardes allá en España. Hola Javier, gusto saludarlos a todos. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Usted señala que la situación que se está viviendo en este momento del COVID-19 puede fortalecer a Podemos y puede fortalecer al socialismo y al comunismo en España. Pero esa situación, digamos que también se puede asemejar en Colombia. Estamos con una alcaldía de izquierda, centro-izquierda, y con un gobierno centro-derecha, donde ha habido un choque de trenes digamos, como por el protagonismo. Y digamos que hay como un encantamiento por las medidas que se han tomado aquí en Bogotá y que han tratado de pisotear las medidas que se han tomado a nivel nacional. ¿Cómo evitar, digamos, o qué hacer para que ese encantamiento que se está presentando en Bogotá, en Colombia, no trascienda? Porque a mí sí me preocupa eso, o sea, me preocupa que a la gente le gusta que le hablen bonito, que le hablen cosas que quiere escuchar y que a futuro esas cosas que se están hablando y que se están diciendo, pues no se van a sostener porque obviamente se están tomando decisiones muy apresuradas. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso que se está imponiendo
y que está encantando a la gente, y no solo acá en Bogotá, sino a nivel nacional. Yo creo que uno de los grandes problemas es que los políticos piensan, o sea, confunden la opinión publicada con la opinión pública. Una cosa es la opinión publicada, es decir, la que transmiten los medios de comunicación eh, globales o los medios de comunicación masivos, y otra es la comunicación, la opinión pública, que es lo que realmente o piensa la gente, ¿no? Entonces, ellos responden o actúan en función de lo que los grandes comunicadores dicen que la gente piensa, pero no lo que la gente piensa. Yo creo que hoy en día se echan falta políticos con agallas que realmente adopten medidas, líderes que adopten medidas pensando en lo que realmente necesita la gente y no tanto en lo que les dicen los comunicadores de izquierdas que la gente piensa. Entonces, claro, el problema es que tenemos políticos de una gran medianía eh, y, como decía antes, con falta de agallas. Pues hace falta un Churchill, hace falta una Margaret Thatcher, hace falta un Konrad Adenauer, hacen falta políticos de peso que estén dispuestos a llevar la contraria a los medios de comunicación, porque además yo creo que ahora mismo un discurso o un mensaje de sangre, sudor y lágrimas, yo creo que hay mucha parte de la población que estaría dispuesto a comprarlo. O sea, si realmente se le dice a la gente la verdad, se le dice a la gente las consecuencias de las medidas, se les explica bien y sin tapujos y sin paños calientes, yo creo que hay un porcentaje de la población que sí estaría dispuesta a seguir a líderes que no les engañen, o líderes que no les regalen los oídos, o líderes que no se dediquen simplemente a decir, a intentar halagar el oído de la gente, ¿no? O sea, yo creo que también la gente, o hay un nicho de gente que está buscando autenticidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los políticos no se atreven a dar ese paso. O sea, temen que se les echen encima las hordas de los medios de comunicación de izquierdas, que lo controlan todo, y falta autenticidad. Entonces es complicado, es complicado. Siento no poder darte una receta, una Pero ¿qué solución. se debería hacer, digamos, por ejemplo, desde el club o no sé? Digamos, no es que esté mal, pero es un encantamiento, o sea, y eso está pasando. Por ejemplo, Venezuela, Maduro le propone a Colombia, le voy a dar unas donaciones para hacer las pruebas del COVID, ¿cierto? Él aprovecha la coyuntura para poder entrar. Está Claro. bloqueado, pero quiere entrar. Entonces hay mucha gente que dice, pero es que estamos en una emergencia terrible, tenemos que aceptar las ayudas, no importa si es de Venezuela, si es de Cuba, bueno, sí, es cierto, no importa de dónde venga, porque igual hay que salvar la vida de las personas. Pero digamos que ellos no lo calculan de esa manera, Claro, lo, bueno, lo hacen. claro, es hacerles ver qué es lo que ha pasado allí donde se han dejado ayudar por Chávez y por Maduro, qué es lo que pasó en Ecuador, qué es lo que pasó en Bolivia. O sea, al final hay que desvestir a la bestia, ¿eh? Entonces hay que hacerle a la gente que esas ayudas o esos auxilios o esas buenas palabras por parte de Venezuela, en realidad lo que detrás esconden es un proyecto es un caballo de Troya para desembarcar en Colombia, ¿no? Y que al final poner encima de la mesa pues, los datos, los hechos y la situación en la que está Venezuela. Vamos, que Venezuela, no sé, que os vaya a mandar a Colombia si no son incapaces de refinar y extraer su propio petróleo. Bueno, es que lo que dices tú son encantamientos, ¿no? Es la seducción por lo imposible. Ahí, pues, intentar baños de realidad, intentar hacer ver lo que se esconde detrás de ahí. El problema es que nuestra capacidad de impactar en la sociedad o de hacernos ver, pues es muy, muy limitada. Y tiene la palabra nuestra gran amiga aliada Ani Gómez desde España. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Tal, un saludo. ¿Cómo estás? Igualmente. Aquí estamos los dos. Sobre Gracias, gracias. todo,
sobre todo darte las gracias Permítame, Ani, para los que no conocen a Ani, ella es la coordinadora del Club de los Viernes de León, la que me invitó a crear este gran, inmenso proyecto en trabajo por la defensa de las libertades civiles y la propiedad privada. Entonces, tiene la palabra Ani. Muchas gracias. Pues nada, simplemente daros la enhorabuena porque ya acabáis de nacer y ya estáis trabajando con mucha intensidad y con muchas ganas. Tenéis el ejemplo de lo que nos está ocurriendo en España, entonces tomad las medidas antes, tomadnos como ejemplo, tomad como ejemplo cómo engañaron a las personas de Venezuela. Y eso es lo que hay que hacer llegar a la sociedad. Y lo que dice Javier, que lo sabe explicar mejor que nadie, es que ese liberalismo de trinchera que él promulga es importantísimo porque la izquierda se ha dedicado a influir en la sociedad, a influir en los colegios, a influir en las instituciones, en la prensa y en las universidades, y nosotros tenemos que contrarrestar esa influencia. Y bueno, pues nada más, simplemente saludaros y desearos mucha suerte en esta andadura que os va a traer muchas satisfacciones y bueno, veréis que a medida que pasa el tiempo, pues encontraréis gente que opina como nosotros. Os sorprenderá que hay muchísima más gente de la que pensamos que opina como nosotros y que está dispuesta a luchar por estos ideales, por defender nuestra sociedad y por dejarle a nuestros hijos una sociedad en la que no conculquen sus derechos, en una sociedad libre en la que puedan desarrollarse y desarrollar sus capacidades y nadie les limite. Y luego es muy importante disfrutad con lo que hacéis, ¿eh? Esto es para pasarlo bien, ¿eh? Entonces, ni malos rollos, ni malos tragos, ni nada, ¿eh? Sino que tratad de disfrutar con lo que hagáis. Muchas gracias para todos los participantes. Hemos llegado al final de esta grabación. Voy a